La arquitectura es el arte y la técnica de diseñar, proyectar y construir edificios, modificando el hábitat humano y estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios. A diferencia de la pintura y la escultura, la arquitectura es un arte que necesita de la interacción de los seres humanos. Es un arte habitable que cumple con una función específica más allá de la mera contemplación. El día de hoy en Historia del Arte en Aguascalientes conoceremos una de las más bellas expresiones arquitectónicas de nuestra ciudad y a uno de los primeros profesionistas de la arquitectura en nuestro estado. Comenzamos. El Templo de San Antonio en la ciudad de Aguascalientes es un imponente monumento religioso, obra maestra del gran genio Refugio Reyes Rivas. Lo que hace única en México esta construcción es su carácter ecléctico, ya que conjuga varios estilos arquitectónicos como el gótico, el barroco, el ruso, neoclásico e incluso el árabe. Vayamos ahora con el maestro José Luis García Rubalcaba, que nos platicará un poco más sobre esta maravillosa obra. Bien, continuando con la obra de Refugio Reyes, habíamos comentado de la importancia de un templo que es el Templo de San Antonio. Bueno, para esto ya estuvimos platicando precisamente por la gran interrelación que las familias zacatecanas con las aguascalentenses tenían. Intereses comunes, había matrimonios entre ellos, alianzas comerciales, empresas, transportes, etc. Para esto, Antonio Morfín Brambila, dueño de la hacienda de Ciénega Grande en el municipio de Asientos, pues decide hacer un templo precisamente dedicado a su patrono, Antonio, a San Antonio. Y entonces San Antonio es un santo franciscano. Y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver un santo franciscano precisamente en un templo administrado por agustinos? Bueno, porque San Antonio también fue agustino. Y en ese caso, Antonio Morfín, antes de morir, encarga a su señora, su esposa, Genoveva Cepeda, que se construya un templo, para lo cual compra el terreno que actualmente está en la antigua calle del Olivo, ahora es la calle de Zaragoza, porque esos eran los límites de la ciudad. Hay que entender que Aguascalientes prácticamente se había mantenido muy compacta desde su fundación en el siglo XVI hasta la llegada del ferrocarril que sucede a finales del siglo XIX. Entonces esas eran las partes de afuera de la ciudad. Y para esto, bueno, ya se habían empezado a construir una serie de avenidas, dentro de las cuales va a estar el Castillo Douglas de John Douglas, entonces que son obras más o menos contemporáneas al Templo de San Antonio. Entonces él junto con su esposa, antes de morir, le mandan a hacer el proyecto a José Noriega, un ingeniero que fue el que hizo aquí en Aguascalientes el Teatro Morelos. Sin embargo, José Noriega pues como que se le hacía que Aguascalientes era muy poquita cosa, ya había hecho el teatro en el 1884, entonces pues como que no le tomó mucha importancia. Y entonces el obispo Guerra de Zacatecas, que estaba emparentado con otras familias de aquí de Aguascalientes, que también era franciscano, pues recomienda Refugio Reyes. Refugio Reyes viene, presenta un primer proyecto que es en estilo neogótico, pero pues era demasiado caro, entonces pues se desecha ese proyecto y presenta otro proyecto, el cual pues es el que tenemos en la actualidad. Cuando muere don Antonio Morfín Brambila, bueno, su viuda, gracias a la recomendación también del obispo, le encomienda a un fraile franciscano que administre los recursos para la construcción del templo. Sin embargo, el fraile, queriendo hacer negocios ganaderos,
o algunas otras cosas, pues resulta que malversó los fondos, todo le salió mal o se fue, nadie sabe exactamente qué pasó con él, parece que colgó el hábito y algo del dinero se desapareció. Entonces, pues muy desesperada, se detuvo la obra casi un año y el sobrino de don Antonio Morfín, Antonio Morfín Vargas, que era el dueño de la hacienda de la cantera, una hacienda muy cercana a la ciudad, con una gran infraestructura hidráulica, con su propio molino, etc., pues él retoma el proyecto y él lo va a financiar. De hecho, lo hace. Y el templo empieza a trabajarse, es una obra ecléctica muy importante en lo que hay una síntesis y una congruencia entre distintos estilos arquitectónicos. La obra material, la cantera se trae de la hacienda de Clavellinas, que es una cantera entre verde y amarilla, veteada, extraña para Aguascalientes, es el único banco que existe en todo el estado y bueno, era propiedad de don Antonio Morfín, entonces se lo traen. Imagínense ustedes traerse la cantera desde Asientos, traérsela pues en carretones o en tren cuando se podía, porque pues existía un trenecito para las cuestiones mineras y de ahí llevarlo hasta la estación de San Gil y de estación de San Gil a Aguascalientes y de Aguascalientes traerlo de la estación de Aguascalientes traerlo en carretón hasta el templo. Hay que entender cómo eran los procesos. Ahora estamos acostumbrados a que llega uno, pide, habla por teléfono y llega el material y todo, ¿no? No, había que extraerlo con ciertas dimensiones, puesto que la cantera tiene no solo una función ornamental, tiene una función estructural, es decir, que el acomodo de las piedras de acuerdo a su función dentro de la construcción tiene un corte específico. Si no se hace de esa manera, existe el riesgo de un colapso general. Entonces, se trae en la cantera de Clavellinas, pero los muros laterales están hechos de matacán. El banco de matacán, que es una especie entre tepetate y cantera, es un proceso intermedio, se extraía de la hacienda del Ojo Caliente. Por eso los laterales, lo vemos, tiene un acabado distinto, el material es diferente y la fachada, sin embargo, y el interior es de cantera. Para esto, el material, como es un sistema constructivo, pues empieza a mezclar con otra técnica constructiva que también aprendió Refugio Reyes, que ya lo habíamos comentado, con las estructuras metálicas. Entonces, uno de los elementos más importantes, más sobresalientes de este templo va a ser la cúpula. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esta cúpula? Los antecedentes son precisamente en Imágenes del Mundo, en Barcelona a la Vista, en una serie de álbumes fotográficos que él tenía, en palacios de Génova y de Venecia del siglo XIX, unas publicaciones alemanas, otras catalanas, otras norteamericanas, etcétera, en el que también vienen catálogos. Entonces, Refugio Reyes, que viajó muy poco, pues él no tenía esas posibilidades de irse como los hacendados, ¿verdad?, a Europa y embarcarse un mes y medio en un barco para estar allá y luego regresarse. Entonces, él, gracias a los libros que tenía, que él adquirió en la Ciudad de México, porque por su viaje en tren a Aguascalientes, Zacatecas, Aguascalientes, México, etc., pues resulta que la cúpula tiene muchísima influencia con la de Christopher Wren, que es la Catedral de San Pablo de Londres, y el Capitolio de los Estados Unidos. Si ustedes se fijan, tiene una serie de columnatas, ¿sí?, que son dos anillos, uno externo y uno interno. Entonces, para esto sigue el esquema tradicional de un templo católico, que es una nave de cruz latina, es decir, una nave central con dos altares laterales, el presbiterio, y en donde se juntan todas ellas está la cúpula. Entonces, ¿qué es lo que hizo Refugio Reyes? Pues hizo una cosa muy ingeniosa. Hizo un anillo externo de metálico, que se alcanza a ver el riel,
y otro anillo interno, es decir, como dos círculos concéntricos en los cuales están unidos por una serie de rayos, que también es una estructura metálica en I, que son rieles del ferrocarril, que están forjados en la fundición precisamente del ferrocarril para darle la curvatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una estructura muy rígida que, independientemente de los soportes, que son las columnas, que le da una esbeltez increíble, pues eso es algo muy novedoso y causó muchísimo temor. De tal manera que cuando se iba a descimbrar la cúpula, pues resulta que Camilo Pani, que él mismo se publicitó en Aguascalientes como el único ingeniero y arquitecto con título en la ciudad, le pidieron a los frailes que dieran un dictamen, porque esto se iba a caer. Y lógicamente, pues él fue con sus ínfulas, porque era una de las familias más prestigiosas de Aguascalientes, que luego tuvo mucho que ver en la época ya de postrevolucionaria. Sus hermanos fueron políticos, fueron arquitectos, urbanistas, muy importantes, pero pues parece que él era más pedante que proclive a hacer las cosas bien, ¿verdad? Bueno, este es un comentario personal. Y entonces, pues él hace su dictamen y dice, no, esto se va a caer. Pero el Refugio Reyes, que tenía toda la experiencia, porque no solo son esos anillos que cierran y evitan que los empujes colapsen la cúpula, sino que también en el crucero adelanta, como si estuviera volando la cúpula. Y tiene también un canal para, en la parte interior, en el deambulatorio, que es para aligerarlo, y también tiene una estructura metálica. Los que hemos andado en los deambulatorios y en esas partes, pues se ve perfectamente bien cómo están los hinchos metálicos. Entonces, bueno, Camilo decide y dictamina que se va a caer la cúpula, cosa que pues le enoja muchísimo al Refugio, y entonces lo que hace, se lleva a sus trabajadores de confianza y en la noche descimbran todo. Estamos hablando de 1908 y desde entonces ahí está la cúpula, no ha pasado nada, está deteriorada por falta de mantenimiento, por humedad, por filtración, humedad por condensación, pero eso es otra cosa. Paralelamente a esto, Refugio Reyes cambia con el concepto de manejar una torre lateral o dos torres en los extremos, como es lo usual en los templos católicos. Hay una referencia importante. Él trabaja antes en la hacienda de Trancoso, en la capilla de la hacienda de Trancoso. No la construye él, pero ahí hay una nave, ahí es el capilla de la hacienda. Él trabajó la casa grande. La capilla de la hacienda, que realmente es un templo, tiene una torre central y tiene dos torrecitas laterales. Y en uno de sus viajes a México, pues hay una estación, que es la estación de Silao, y ahí hay otro templo, que es el Templo de los Ejercicios, mucho más antiguo que el templo de la hacienda de Trancoso. Y entonces, pues este también tiene una nave lateral y tiene una torre central y dos torres laterales. Entonces, teniendo esos antecedentes, pues se animó a hacer una innovación en la cuestión arquitectónica en Aguascalientes, cosa que era así totalmente novedoso y hasta cierto punto para algunos medio escandaloso, porque rompía todo el concepto. Entonces, afortunadamente, él pudo lograrlo. Él maneja unas medias cúpulas, que también va a ser parte de su repertorio constructivo estilístico, como es la cúpula, la media cúpula del coro, de tal manera que ahí se refuerza y se asienta el gran peso de la torre central, que es rematada por un bulbo a la manera de las iglesias ortodoxas. Y entonces ahí está mezclado, hay columnillas de origen o de ascendencia egipcia. Tenemos el gótico, tenemos el barroco, tenemos el neoclásico, tenemos el mozárabe, tenemos el bizantino, tenemos muchos estilos. Entonces es uno de los edificios mejor logrados de la arquitectura ecléctica en nuestro país. Es un emblema de Aguascalientes, es un símbolo de Aguascalientes. Y bueno, el remate urbano, que él cómo lo manejó, pues eso también fue muy importante, porque
Siempre existen los elementos de referencia. Nosotros llamamos que hay acentos urbanos que son los que nos enfatizan cierto lugar. Y en este caso, la obra de Refugio Reyes lo hace. Y desde entonces, pues, es para nosotros, para los aguascalentenses, una obra de referencia y símbolo de nuestro estado.